Soy Carlota Sarabia Martínez, vengo de Bilbao y pues yo soy una enamorada del Pirineo desde que la adolescencia, que venía con mis padres siempre de vacaciones. Hice la carrera en Valencia, me he movido por toda la península y en cuanto tuve oportunidad de venir a Huesca, pues hice el MIR en Barbastro los últimos años, que terminé en mayo del año pasado, y en cuanto pude seleccionar una plaza aquí en zona rural, pues me vine a hacer una sustitución. Pues la belleza del lugar, la tranquilidad, la gente es tremendamente amable aquí en el Sobrarbe en concreto, porque es lo que estoy viviendo ahora, y bueno, me he sentido muy bien recibida. Vamos, pues uno más, te sientes uno más del pueblo y muy tranquilo y muy feliz, donde parece ser que muy poca gente quiere, pero a mí me sorprende porque es un sitio que a mí me ha atraído desde siempre. Parece que la zona rural no tiene tantas opciones como nos puede aportar una ciudad, pero es que la patología la tenemos en todas las comunidades, en el rincón más chiquitín podemos encontrar cualquier tipo de enfermedad. De hecho, muchas veces que han venido aquí estudiantes de medicina a estudiar se han sorprendido de decir, bueno, es que aquí también veis cosas, aquí también tenemos pacientes interesantes, no solamente vemos enfermedades raras en la ciudad. Cada día es un mundo. Hacemos consulta en los consultorios. Yo en concreto en Voltaña, está Tierra Antona, tenemos La Espuña, Arcusa, que está también muy lejos, y nos vamos dividiendo, pasamos cada uno nuestra consulta en nuestro cupo en los consultorios y luego siempre compartimos un espacio en común en AINSA, donde también tenemos mucha más población y hay más urgencias y tenemos que pues siempre trabajar en equipo. En concreto en mi rama, la que hemos elegido aquí, la medicina de familia, tiene la facilidad o la diversidad que se puede elegir muchas ramas. No solamente tienes que trabajar en un hospital grande, puedes también trabajar en un hospital pequeño en urgencias, puedes trabajar, ahora que se ha puesto de moda la medicina de rescate, medicina rural, puedes trabajar en ambulancia, en medicina extrahospitalaria. O sea que es una especialidad muy agradecida porque te deja un abanico muy amplio de opciones, así como otras especialidades son más enfocadas al ámbito hospitalario exclusivo, aquí nos podemos ramificar muchísimo más. Así que completamente recomendable y animo a toda la gente que venga aquí al ámbito rural, sí.